Buenos días, niños de grado primero. Hoy vamos a tener la clase de lectores. En el cuaderno de lectores, página nueva, vamos a escribir la fecha, como todos los días de clase, miércoles 22 de abril del 2020. El propósito de esta clase es leer, comprender y conocer algunas características básicas del cuento. Entonces, a todos nos gustan los cuentos y sobre todo cuando tenemos las edades que tienen ustedes, ¿no? Este propósito también se debe escribir en el cuaderno, no importa si deben parar el video, lo pueden parar para que alcancen a hacer sus actividades. Vamos a mirar. Bienvenidos al mágico mundo de la imaginación y la creatividad, los cuentos, partes del cuento, y hay algunas clases de cuento. ¿Qué es el cuento, niños? El cuento es una narración, entonces narración, cuando hablamos de narración es cuando es contar una historia, contar algo. ¿Sí? Narrar es contar algo, entonces cuando el cuento es una narración, es decir, que nos cuentan algo o nos cuentan una historia. Esa historia puede ser real o ficticia, y dice que es corta, no debe ser larga, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, un cuento debe tener unos personajes y esos personajes pues realizan una serie de acciones que son las que nosotros escuchamos y nos imaginamos cuando escuchamos un cuento o leemos un cuento. ¿Listo? En un lugar, entonces por ejemplo en Caperucita Roja, era en el bosque, entonces el lugar y en un tiempo determinado. Bueno, ¿por qué son importantes los cuentos? Entonces, ¿para qué les sirve un cuento a un nené? Entonces, les ayuda a ustedes a desarrollar la imaginación, ya que los cuentos normalmente son historias ficticias, o sea, inventadas. Para nosotros inventar un cuento, pues debemos tener y utilizar nuestra imaginación. Crear los personajes que nosotros queremos, les podemos dar las características que nosotros queremos, cómo se va a ver, cómo va a actuar, qué va a decir, y para eso necesitamos mucha imaginación. Es un medio de enseñanza en que en algunos casos se deja moraleja, esto es más en las fábulas, ¿sí? Fomenta la creatividad de los niños, entonces los cuentos les ayuda obviamente a que sean más creativos, no solamente a la hora de inventar el tema, sino también de dibujar a los personajes, de darles color, de ponerles palabras, darles una personalidad. Estimula a las personas a leer. Entonces, no solamente los niños, los grandes, los adolescentes, cuando leen, algunos son amantes de los cuentos toda la vida, entonces les estimula a la lectura. ¿Por qué? Pues porque queremos conocer o imaginar una historia nueva. Facilita la redacción de textos, entonces les ayuda a ustedes a expresarse de manera escrita. Las partes de un cuento son estas tres. Todo cuento debe tener un inicio, debe tener un nudo y debe tener un desenlace. Ustedes ya habían desarrollado una actividad donde yo rápidamente les había mencionado, donde ustedes me iban a inventar un cuento y yo les había mencionado estas tres partes. Entonces, cuando hablamos del inicio, estamos hablando que aquí nosotros vamos a presentar los personajes, el tiempo de la historia y en qué lugar se va a desarrollar la historia, ¿cierto? Había una vez una niña llamada Caperucita Roja, ¿cierto? Que vivía con su mamá y entonces la abuelita se enfermó y entonces la mamá le quiso mandar una tortica a la abuelita y le dijo a Caperucita que cuando fuera por el bosque no hablara con el lobo porque el lobo era malo. Caperucita le dijo que bueno y se fue para donde la abuelita. Listo, ahí presentamos los personajes, tiempo y lugar. Los personajes Caperucita, la abuelita, nombraron al lobo, la mamá. El tiempo, pues en el tiempo pasado porque dijo había una vez y el lugar pues es el bosque. El nudo, entonces todo lo que le pasó a Caperucita Roja, ¿cierto? Iba por el bosque cantando, se encontró al lobo y el lobo le preguntó que para dónde iba y bueno, ella desobedeció a la mamá, le habló y ahí pasa todo lo malo que le pasó a Caperucita. Ese se llama nudo. Y en el desenlace, niños, es cuando ya al fin se solucionan los problemas y todos quedan felices para siempre. Entonces el leñador escuchó que gritaban y fue y bueno, peleó con el lobo, le abrió la panza y sacó a Caperucita a la abuelita, lo cosieron, lo llenaron de piedras, el lobo se fue a tomar agua al río y se ahogó.
y la abuelita y todo el mundo quedó a salvo del lobo y quedaron felices para siempre. Entonces, el desenlace es esa parte del final. Vamos a mirar el cuento de la página 34, niños, en el libro Megalectores. Página 34 del libro Megalectores. Entonces, mamá gallina, una gallina muy loca que alborota en el corral, ha perdido su huevito y no sabe dónde está. Esto está escrito en versos. Corretea por los nidos, preguntando aquí y allá. ¿Quién ha visto a su huevito? ¿Su huevito dónde está? El gallo, que es detective, sopesa la situación. ¿Cómo ha podido perderse ese huevito en cuestión? Esto es muy raro, nunca ha ocurrido. Yo tengo que descubrir qué le ha pasado al huevito. Se dirige al gallinero, echa un vistazo en el nido y descubre con sorpresa todo lo que ha ocurrido. Perdón, lo cambio acá. El huevito ha madurado y ha nacido un pollito, y como es tan pequeño, del nido se había caído. Entonces, es un cuento que está en forma de verso. Cuando las narraciones están en forma de verso, pueden ser cantadas. ¿Por qué? Porque tienen rima. Esto es un cuento para niños. Listo. Después de la lectura de este cuento nos van a hacer una serie de preguntas de comprensión de ese cuento. Por eso es muy importante que si no lo entendiste cuando yo lo leí, tú lo puedes volver a leer, o le pides a tu mamita que o a quien esté y te acompañe, que lo puede leer contigo. Entonces dice, taller de comprensión y producción textual. Primero dibuja a cada uno de los personajes que aparecen en la lectura. Entonces aquí me vas a dibujar a los personajes de la lectura. Segundo, completa este crucigrama. Primero, entonces yo busco el número 1. ¿Quién alborota el corral? Entonces aquí escribimos la gallina. ¿Por qué? Porque acá en el cuento dice una gallina muy loca que alborota en el corral. Entonces, ¿quién alborota en el corral? Aquí escribimos gallina. ¿Listo? De la misma manera van a leer cada una de las preguntas y van a escribir según la lectura. No hay que inventárselo, no hay que mirar a ver de dónde lo saca. No, nos referimos siempre a la lectura. Cuando nos hacen una de las preguntas del crucigrama, entonces siempre nos referenciamos a la lectura. Si nos acordamos, pues de una vez lo contestamos, pero si no lo recordamos, vamos a la lectura y volvemos y buscamos hasta que encontramos la respuesta. Después dice, tercero, dibuja una carita feliz si encontraste la información en el texto, o una carita triste si por el contrario no aparece. ¿Listo? Entonces se describe cómo es la mamá gallina. Entonces si tú crees que sí se hace la descripción en el cuento, le pones carita feliz. Si tú crees que no, le vas a poner carita triste. Van a leer todas las opciones y lo desarrollan de la misma manera. Hasta ahí vamos a realizar la actividad. Es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Acá hay una lectura que nos da las características del cuento. Un cuento como la historia de mamá gallina se divide en 3 partes. El comienzo o inicio, que te llena de curiosidad, presenta los personajes y los lugares donde ocurre la historia. Está el nudo, acá está, o desarrollo, donde se presentan las acciones o situaciones que generan problema. Es la parte más emocionante del cuento, ¿cierto? Porque es que ahí uno está esperando a ver qué es lo que le pasa a los personajes. Y el final o desenlace, donde todo acaba dando solución a la historia. De acuerdo a esto, tú me vas a escribir en el cuaderno debajo del propósito el cuento como título con rojo, y debajo me vas a escribir qué entendiste que es un cuento y cuáles son sus partes con tus palabras. No es transcribir esto, es que con ayuda de tus papitos me escribas qué es un cuento de acuerdo a eso con tus palabras y cuáles son sus partes. ¿Listo? Después, en el mismo cuaderno, en la página siguiente, qué pena con ustedes, nenes, vamos a tener que realizar la lectura de esto para hacer la tarea. La tarea es de la página 37. Entonces dice, con toda tu creatividad infantil, crea tu cuento en una página de lectores, siguiendo los pasos de la página 37.
Entonces, en una página del cuaderno de lectores, ¿listo? Siguiendo la página 37. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar los pasos que dice aquí. Llegó la hora de proponer, observa lo que está sucediendo en cada una de las imágenes e imagínalas de mejor forma. Ustedes van a mirar y van a imaginar qué está sucediendo. Luego completa este cuadro. Ustedes van a completar este cuadro que dice, piensa en el título que le pondrías a este. Dependiendo de la imagen, como ustedes van a escoger una de estas imágenes, entonces ustedes le van a poner un título, nombre de los personajes y aquí el lugar en donde van a suceder o van a pasar los hechos. Después en el cuaderno que dice que en una hoja blanca, pero ustedes no lo van a hacer en una hoja blanca, lo van a hacer en su cuaderno de lectores. ¿Listo? Elabora, utiliza para escribir en tu cuento en una hoja blanca. No, lo van a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Deben leer todo esto. Acá hay un ejemplo. Y me van a enviar solamente una foto dentro de 8 días, o sea, el otro miércoles, a este correo electrónico, una solita foto con el nombre del niño, del cuento que hicieron en el cuaderno. No necesito fotos del libro, solamente la foto va a ser del cuento que escribieron en el cuaderno. Niños, eso es todo. En unos minutos nos reunimos, ustedes van desarrollando. Nos reunimos igual que en la clase pasada, que su participación fue maravillosa. Yo voy haciendo preguntas y ustedes me van a responder. Entonces estamos muy atentos. Muchas gracias. Chao, nenes.